bienvenidos a bordo de la incubadora cósmica. Yo soy Andy. Y yo soy Maya. Y hoy día tenemos un pequeño experimento que hacer. Queremos arruinar mutuamente nuestras infancias y para hacer eso vamos a utilizar creepypastas. Vamos con la primera. ¿Tú estás familiarizado con aquella historia llamada La Sirenita? Lo interesante de esta es que no es que ella se termina casando con el príncipe y tienen una vida feliz y bla bla bla, no. En realidad ella le da su voz a esta bruja, que ni siquiera es una bruja, sino una sabia del mar. El príncipe le tiene cariño, pero le deja en un cuartito ahí en el castillo, porque es una recogidita que le encontró ahí en la orilla del mar. Le tiene cariño, pero no se puede comunicar con ella, entonces... ¿Le deja encerrada? No la deja encerrada, pero está ahí, sola, y se siente mal, y cada vez está más deprimida, y más deprimida, y más deprimida. Y lo que hacen todas las hermanas y el papá es vender su cabello a la bruja del mar para que ella regrese al mar, pero ella tiene que acuchillarle al príncipe. Las hermanas le dan el cuchillo. Ya. Ella va donde el príncipe, está a punto de apuñalarle, pero no puede. Y como no puede, el hechizo no funciona. Oh. Y se va al mar y se convierte en espuma y muere. Esa es la verdadera Es historia la de verdadera Andersen. historia. Ajá, esa es la verdadera historia de la sirenita. Vamos a ir de la sirenita. Espero que estés familiarizada con Bob Esponja. ¿Cachas que Bob Esponja tiene un jefe que se llama Don Cangrejo, verdad? Don Cangrejo, extrañamente, tiene una hija que es una ballena. Y hay esta teoría de que la mamá real de la ballena, hija de Don Cangrejo, murió. Y Don Cangrejo decidió adoptar. Pero lo más denso de esta historia es lo siguiente. Don Cangrejo es dueño de una tienda de hamburguesas, ¿verdad? Dicen que Don Cangrejo es tan hijo de puta que no solo adoptó a esta... Bueno, que fue bueno en adoptar a esta ballenita huérfana, pero que es tan avaro que el tipo hizo un negocio millonario de vender la carne de la mamá muerta de esta ballenita, ¿cachai? Que las cangreburgues están hechos de carne de ballena muerta. Qué bello. Te toca. ¿Viste alguna vez Supercampeones? No, se descargó esa. A ver, dale, Se dale. supone que en el primer capítulo, que se llama Un Gran Sueño, pasa esto de que le atropella el camión, o sea que el man se salva de que le atropelle ese camión. Ajá. Los productores supuestamente quitaron ese capítulo final en donde se revelaba que el man se despierta en el hospital ¿Sin piernas? piernitas. Oliver Atom. Ajá, se supone que sin piernas. Oh. Y todo eso es cuando estuvo en coma, sí, era todo el trip del man de que ganaba y de que jugaba y que la gente que estaba alrededor le contaba historias para que el man esté bien, ¿cachai? Y cuando se levanta No tiene tiene piernas. piernas. Es horrible. Hay una teoría sobre el Chavo del Ocho. Es una teoría súper hardcore, ¿verdad? Dicen que el Chavo del Ocho en realidad está diseñado para ser una representación del infierno. Wow. Y que todas las almas que viven en la vecindad del Chavo en realidad son almas así muertas, en pena, y que están pagando por un pecado cumplido en su vida terrenal. Entonces dicen que el Chavo pecaba de gula cuando estaba vivo y por eso le matan de hambre en la vecindad. Bruja del 71 representa la vanidad, porque es una mujer vanidosa. Doña Florinda, la ira, y que por esos pecados ellos están eternamente atrapados en el ese laberinto espacio infernal que es la vecindad del Chavo. No, pero a veces se van a Acapulco. Yo también pensé lo mismo, ¿cacha? Pero entonces, ¿qué onda con el capítulo de Acapulco, cacha? Será como, tal vez es la redención, tal vez es como que la redención de los espíritus esos, pero igual regresan a la vecindad, porque igual en Acapulco, igual siguen cayendo en sus mismos pecados todo el tiempo. Sí. Pero en tal caso sí, o sea, dicen que la vecindad del Chavo es solo el infierno, cacha, una representación del infierno. Hijo de puta, ya. Hay algo que es interesante de las creepypastas, que es como lo verosímiles que pueden ser, y eso es lo que le da a uno miedo.
Entonces, si tienen como una creepypasta que les dé un montón de miedo y que ustedes se la crean un montón, no duden en ponerla en los comentarios. Así. Chao, engendros.